divinidad representada en Egipto como ser humano. Y a veces, con cabeza de carnero. Cuando era representado como humano, llevaba una corona con 2 plumas, divididas en 7 segmentos, y un disco solar en la base. En Tebas, se asociaba a la diosa Mut y su hijo Honsu. En su función de dios creador, adoptaba 2 formas, la de serpiente y la de oca. Se hizo popular a partir de la dinastía 12, que convirtió a Tebas y Amón, su dios patrón, en la capital política del Alto Egipto y de todo el imperio. El templo más antiguo dedicado a Amón, del que se tiene constancia en Tebas, pertenece a la dinastía 11, y fue desplazando en importancia al culto tebano, al dios Montu, dios de la guerra. Su importancia hizo crecer la influencia del clero del culto a Amón en la vida política y social de Egipto, interrumpida por el corto período iniciado por Amenhotep III y culminado en Akenatón, en el que el dios Atón lo desplazó como principal divinidad. El culto a Amón se restauró con el faraón Tutankamón. Amón se consideraba en el Imperio Nuevo como el rey de todos los dioses y se asimiló como una manifestación de Ra. Amón, Ra, pasando a ser por ejemplo, la principal divinidad del Imperio Nubio de la dinastía 25. En el período tolemaico fue asimilado al dios Zeus. Los egipcios lo consideraban como un dios protector de los indefensos frente a las injusticias de los poderosos. Amón significaba para los egipcios el poder oculto, el que no se puede ver, el desconocido, añadiendo un componente mistérico. Amón en su otro aspecto, el del dios de la guerra, dirigía al rey en sus acciones contra los enemigos de Egipto. La planificación de muchas campañas de conquista se le otorgaba a él. Era la inspiración divina esencial detrás de las exitosas estrategias de Egipto. A pesar de que en el periodo posterior, Amón se había convertido principalmente en el dios del monarca gobernante, el egipcio corriente aún tenía acceso a él. Al visitar el templo especial de Amón, el que oye todas las plegarias, el suplicante, podía solicitar ayuda al dios. Y al dejar una pequeña estela ante su puerta, podía tener la certeza de que tomaría en consideración su petición. Dentro del templo de Amón, en Tebas, se mantenía una barca ritual. Estaba ricamente construida y ornamentada con grandes cabezas de carneros recubiertas de oro. Sobre su cubierta se hallaba colocada una imagen del dios. Y durante los festivales de Amón se le hacía desfilar de forma ceremonial, ante sus adoradores. En su templo, los elaborados paseos procesionales estaban flanqueados por esfinges de cabezas de carnero. La adoración de Amón estaba unida a la del dios Min, que tenía en Tebas un templo que daba al suyo, en la orilla opuesta del Nilo. Como resultado de esa relación, a veces se retrataba a Amón, en la postura ictifálica de Min, con la mano levantada por encima de su cabeza, blandiendo un látigo. El incienso desempeñaba una parte importante en los rituales de Amón. Se creía que las gotas del más puro olíbano se formaban de su transpiración. Los faraones que apoyaban a Amón promovieron la creencia de que era padre de ellos por matrimonio divino con su madre terrenal. De este modo identificaban la soberanía con el dios y así ganaban la adhesión completa de su sacerdocio. Tan importantes eran los eslabones entre el culto de Amón y los gobernantes de Egipto, que los oficiantes de más alto rango en el sacerdocio eran miembros de la familia real, o nobles elevados. Más adelante, bajo la forma de Júpiter, Amón fue adorado hasta entrados los tiempos clásicos. Incluso Alejandro Magno sintió la necesidad de visitar su templo en Siwa, para obtener el consentimiento divino. Amón. El oculto.
Dios antiguo, personificación de lo oculto y del poder creador asociado al abismo primitivo. Es el Dios que no puede ser visto con ojos mortales, que es invisible tanto para los dioses como para los hombres. Aparece en los textos de las pirámides como una divinidad no demasiado importante asociada al aire, no la borrasca sino la brisa, en cuya caricia se manifiesta, como tal, era el protector de los navegantes y se le representa con la piel de color azul. Era conocido como padre de todos los vientos, alma del viento y en muchas embarcaciones se grababa su nombre en el timón. También se creía que el solo hecho de pronunciar su nombre amansaba a los cocodrilos. En el reino antiguo era un oscuro dios de un pequeño santuario situado en el territorio de Nomo del Cetro, If del Alto Egipto, que tenía a Hermontis como capital y a Montu como dios principal. Con la 12 dinastía, el santuario de Amón se convierte en templo dinástico. Amón, representado con cabeza humana, reemplazó a Montu como patrono de la provincia. Y fue considerado un dios importante del Alto Egipto. Poco a poco fue asimilándose a Ra y se le llamó Amón-Ra Sonter, que significaba Amón-Ra, rey de los dioses. Es la exaltación consiguiente a la categoría de dios supremo de Egipto. También fue identificándose con los demás dioses principales, que se convirtieron en manifestaciones de Amón, denominándose el dios único que se convierte en millones. Uno de los nombres por el que era designado es aquel que habita en todas las cosas, título que enfatiza su carácter de esencia de todo el universo. De esta forma, en Tebas, se elaboró un sistema cosmogónico para darle una antigüedad mayor que la de los otros dioses, tomando préstamos de otros sistemas. Se puso mucho énfasis en su esencia como la deidad primordial a partir de la cual llegaron al ser todos los dioses. Así se le hizo jefe de la Neada. Fue el dios que surgió del huevo situado en la colina emergida de las aguas primordiales. Durante el Reino Nuevo se le identificó con el Amón de la Audóada de Hermópolis, donde era pareja de Amonet, representando lo oculto. Aparecía como un hombre con cabeza de rana, y se creó toda una especulación teológica de serpientes como Camutef e Irta, que no serían más que manifestaciones previas de Amón. De la teología amenfita se tomará la creación del mundo a través de la palabra. De tal forma, se presentaba como una trinidad en la que Amón es su nombre, Ra es su cara y Ta su cuerpo. Tebas sería convertida en la colina primordial, donde más tarde se alzaría el templo de Karnak. Las influencias hermopolitanas llegarían a prevalecer, por lo que llegó a decirse que la Audóada fue originaria de Tebas y después se trasladó a Hermópolis, donde nació el sol. La mitología egipcia es prodigiosa en dioses de las más diversas características. Algunos de ellos son verdaderamente increíbles. Esta es una breve lista de las deidades egipcias más fascinantes. Anubis, representado como hombre con cabeza de chacal, es guardián de los secretos de la momificación y señor de la necrópolis, la ciudad de los muertos. Es el encargado de guiar a los muertos en el más allá. Anubis recibe también varios títulos, entre los que destacan el que preside la tienda divina, el que está sobre las vendas, guardián de la necrópolis o el señor de los vendajes. La asociación con el chacal se debe, probablemente, a su hábito de desenterrar los cadáveres de las tumbas para alimentarse. Anubis era representado con pelaje negro, a pesar de que los chacales en el antiguo Egipto tenían un pelaje rojizo, debido a que ese color simbolizaba la resurrección y la fertilidad, por el color del limo traído por el Nilo cada año, que renovaba la fertilidad de los campos. Tiene grandes poderes psíquicos, manipulación mental. Conoce cómo comunicarse con los muertos, atrayendo o invocando sus almas. Ra, gran dios anónimo, demiurgo, dios del cielo, dios del sol y del origen de la vida en la mitología egipcia. Ra era el símbolo de la luz solar, dador de vida, así como responsable del ciclo de la muerte y la resurrección. Tiene cuerpo de un hombre con cabeza de halcón sobre la cual portaba el disco solar. El mito de Ra lo sitúa en los orígenes del universo. Entonces, no existía más que la oscuridad y el agua, representada por el dios Nun. El poder de fue responsable del surgimiento de una esfera inmensa y brillante, de la que nació Ra. El nombre de Ra guardaba un grandísimo poder, y es por eso que lo mantenía en secreto, para que nadie lo nombrara.
Ra podía incluso cambiar de forma, pero desde luego que su mayor realización fue el mismo sol, y luego a los vientos. La lluvia, la tierra y el firmamento fueron también creados por Ra. Incluso el río Nilo era atribuido a Ra por el culto solar, que así debía a esta deidad hasta la fértil tierra que les permitía obtener alimento. Tot fue un importante dios mitológico egipcio, se lo representaba como un ser híbrido, con cuerpo humano y cabeza de ibis, coronado a veces con un disco lunar. Tot se presentó en Egipto procedente de un país situado más allá de donde se oculta el sol, es decir que vino del oeste, igual que otros dioses del firmamento egipcio. Es un dios que tiene capacidad para dirigir a los demás, sean cuales sean sus rangos. Es el auténtico primer ministro, el dios de la sabiduría que exhorta al soberano a actuar o le empuja a tomar una decisión. Procura que las decisiones del demiurgo sean cumplidas, funcionando así como mensajero. Transcribe dichas decisiones convirtiéndolas en ordenanzas. Vigila la distribución equitativa de los impuestos y la legitimidad de los títulos de propiedad. Se encarga también de convocar asambleas de dioses cuando la importancia del asunto a tratar lo requiere. También fue el inventor de la escritura, patrón de los escribas, de las artes y de las ciencias. En esa área, sino también en Tennessee, Illinois y en Austria. De hecho, las declaraciones de encuentros con estas criaturas se han vuelto tan populares que ahora se conocen públicamente con un nombre: los reptilianos.